Buenas, buenas, bienvenidos a una nueva clase malpensante. Fernández, escupa el chicle. Escúpalo. Bueno, en esta clase malpensante vamos a hablar sobre el Museo del Prado de Madrid y ese logo lo dibujé yo, quedó choneto, pero no me culpen, soy presentador de televisión. Bueno, el caso es que lo primero son las fechas esenciales. 1786, el año en el que se firmó la construcción del museo, que iba a ser en un principio un museo de historia natural y que con el tiempo se fue convirtiendo en un salón, una pinacoteca ampliada. Una pinacoteca, que es una colección de pintura, que poco a poco se fue convirtiendo en una gran colección de arte que da cuenta, obviamente, del poderío del Imperio Español. Y sin embargo, 1786 es la mitad o pasada la mitad de la historia del Imperio Español. Es decir, fue tarde en la historia que se decidió convertir ese gran edificio o construir un edificio para convertirlo en un museo. Y sin embargo, duró sin funcionar como tal hasta 1818, porque con la invasión francesa, las guerras de independencia, por ejemplo, las planchas de plomo del edificio se fundieron para hacer balas, para combatir a los franceses, y en ese momento Fernando VII decidió que se le metía ahora sí perrenque para hacer un museo que fue inaugurado finalmente en 1819 sin tanto bombo. Y 1936 es el año en el que, buscando salvar las obras del museo de los bombardeos franquistas durante la Guerra Civil Española, sacaron muchas de las obras maestras y se las llevaron de exposición, lograron 400.000 visitas en Suiza en ese momento, que era una locura. Y de ahí en adelante todas las reformas que ha venido sufriendo el museo, que pues ha venido sobrellevando todo tipo de ampliaciones y que ahora pertenece a lo que se conoce como el Triángulo de las Artes, que configuran el Museo Nacional del Prado, el Thyssen-Bornemisza y el Museo Reina Sofía, todo esto en Madrid, pero ya llegaremos allá. Carlos III fue el que firmó su construcción en 1786 y entre su reinado y el reinado de Carlos IV fue que se culminó. Y Fernando VII, como ya se los dije, pues fue el rey que le metió el julepe, que es una palabra que no sé si será española, pero dicha como español suena más española, el julepe. Ahora, ¿por qué corona imperio? Porque la colección de pintura, sobre todo de pintura del Museo del Prado, comprende pinturas que especialmente se enmarcan en España, Flandes, que es la parte española de los Países Bajos, de influencia española, la parte católica de los Países Bajos, e Italia, sobre todo la parte de Venecia, es decir, la pintura de Venecia y la escuela veneciana, de la que ya habíamos hablado cuando estuvimos hablando sobre Tintoretto, es una escuela que hace gran presencia. Y esto es Goya, Velázquez, por la parte de España, obviamente, está libros, pinturas de Zurbarán, pinturas de Frangélico, pero también tenemos pinturas de Tiziano, pinturas de Tintoretto, pinturas de Rubens, pinturas del Bosco, tiene la colección del Bosco más grande que existe, es decir, da cuenta de la historia del Imperio Español y también de la corona. Y se trata de un museo que cuenta la historia de este imperio, aunque empiece a contarla tarde, aunque haya sido fundado en 1810, o sea, haya sido inaugurado en 1819, uno de los años que marca las independencias de la América imperial española o de América del Imperio Español, uno de las puñaladas más fuertes que se le dio al Imperio Español y sin embargo da cuenta de una monarquía que amaba el arte y que amando el arte se dedicó a coleccionarla. De manera que sí, la corona y el imperio marcan la historia y la configuración del Museo del Prado, y el Prado, como todos los museos, es un libro. Es un libro que fue fundado como un museo de historia natural basado en los principios de la ilustración, y yo aquí pongo ilustración más no enciclopedia, porque no es un museo enciclopédico. Un museo enciclopédico trata de dar cuenta de toda la historia del arte. Hace una colección pensada y curada para dar cuenta de todas las fases de la historia del arte, mientras que el Prado es un museo de gente que ama el arte y que le gusta mucho la pintura y que se enfoca en ese gusto para crear una colección. Y así precisamente era la corona española y así precisamente es nuestra historia bajo el Imperio Español. Una historia de caprichos, una historia de arbitrariedades, una historia de gustos, ¿no? y de fetiches que van configurando esta historia. Madrid, porque lo que configura, ¿no?, el corazón, y por eso pongo aquí esta palabra, lo que configura el corazón de una capital
y lo que configura el corazón de un imperio, atraviesa el arte, pero también atraviesa sus edificios, la forma en que la gente los recorre, la manera en que los museos, y en este caso el Museo Nacional del Prado, se configura como un corazón de la ciudad. Madrid, porque es la identidad y lo que configura la capital, el hecho de que hayan decidido poner ahí precisamente y sin moverla para ningún lado, su colección de arte. Los portugueses perfectamente lo habrían podido mover a Río de Janeiro, los españoles jamás lo habrían sacado de Madrid, entonces hace parte fundamental del museo la ciudad y por supuesto el museo parte fundamental de la ciudad. Es un espejo precisamente por todo lo que yo les cuento, porque muestra la forma en que se ha postergado el cultivo de las artes, la manera en que se ha postergado la importancia o el reconocimiento de la importancia de las artes, y es algo que a nosotros todavía nos pasa. Ellos se demoraron y en algún momento era tanta la desidia a la que estaba sometido el museo que en los primeros años del siglo XX, no me acuerdo exactamente cuándo, en un periódico se escribió la historia ficticia de un incendio en el Prado, lo cual generó que muchos ciudadanos fueran para allá corriendo, ¿no? Absolutamente aterrorizados, solamente para encontrarse con que era una historia ficticia, pero que hizo que la gente reaccionara y se diera cuenta del abandono en el que tenían el museo, y eso generó una serie de mejoras civiles que empezaron a darle más lustre a esto. Finalmente hay una idea acá que me gustaría dejarles, que es el arte como aglutinante. En algún momento las coronas y los imperios decidieron utilizar el arte como métodos de propaganda, ¿no? El Prado está lleno de retratos de la aristocracia y de la monarquía, de la realeza española. Está el arte como una especie de documento, pero la verdad es que al final el arte, al menos la historia del arte, es un aglutinante que no vale la pena transformar, ni controlar, ni modificar, ni editorializar, simplemente aceptar y reconocer y celebrar como un aglutinante de lo que nosotros somos, de nuestra identidad, de nuestra historia. Y curiosamente, lo queramos o no, hay una parte de nosotros como latinoamericanos que está también en el Museo del Prado, y por eso es importante celebrarlo, y por eso es importante no desconocer todas las otras partes de nuestra herencia, la negra, la indígena, pero sí aprovechar esta herencia española y reconocernos también un poquito en esas cosas que pasaron, en esos desmanes y en esos borbones belfos todos retratados en las paredes del Museo del Prado.